Muy bien. Bienvenidos a este domingo 9 de enero. Genial, claro, hay bendición. Y en este hermoso domingo 9 tenemos la oportunidad, por supuesto, de que esté Tabernáculo David y en el Zoom conectados al mismo tiempo. Por supuesto, a ti que estás viendo esta predicación de este domingo 9 de enero a través de Internet, YouTube, en su caso, también bienvenido, que Dios te bendiga mucho. Voy a hacer una oración, comenzamos con la palabra de Dios. Padre bueno, en el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias por sustentarnos, ese es mi corazón en este día. Ha habido tantas cosas alrededor de la incertidumbre, algunos ya los encerraron en casa porque COVID está en casa. Que hoy tengamos certeza de una sola cosa, tú nos sustentas, Padre. Y eso es lo que quiero transmitir a la vida de tu congregación, a la vida de tus hijos que vean esta predicación. Tú nos sustentas, tú eres un Padre sustentador y a través de Jesucristo nos das esa bendición. Permítenos, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, abrazar esa bendición y vivirla. Que no se quede en palabrería, que no se quede en qué bonita predicación o qué bonitas palabras, pero yo sigo igual, sigo enfermo, sigo sin dinero, sigo sin trabajo. No, Dios, que lo que hoy puedas hacer a través de tu Espíritu Santo para tus hijos sea potencia pura de bendición y de prosperidad y provisión. Te bendigo, Madre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y ato mi mente, mi corazón y mis emociones, todo lo que represento en vida, a la obediencia a Jesucristo, entendiendo que así atado a ti, Jesús, obedeceré cualquier instrucción, pero sobre todo tú podrás vaciar todo lo que tú quieras que sea vaciado el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te amo y te bendigo. Amén y amén. Bueno, tenemos aquí presente algo interesante con respecto, mis amados, a empezar el año como se debe, ¿no? Bendita historia, la semana pasada se compartió la palabra al 2022, una palabra creo que tiene mucho jugo, es muy bendita, pero que también tiene bastantes advertencias, y que en esas advertencias hemos de tener cuidado de qué, cómo, dónde, cuándo hay que hacer las cosas, pero sobre todo algo que llamó mi atención es que como hijos de Dios, y por eso no lo hice en el discipulado, sino que lo voy a empezar a hacer en las predicaciones, necesitamos recordar quiénes somos, cuál es nuestra identidad, para que no nos agarre chueca la cosa, ahorita lo veremos en la predicación, y dentro de esa identidad, qué es lo que poseemos de parte de Dios. ¿Amén? Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque la identidad te va a dictar con la fuerza que arrebatas este año y las cosas difíciles que puedan pasar o las cosas de bendición que puedas vivir en este año. Es decir, si no sabes quién eres, no sabrás solicitar las cosas o vivir las cosas en bendición que Dios tiene para ti. Pero también, si sí sabes quién eres, entonces todo ese cúmulo de identidad viene con características de poder de Dios a tu vida que necesitas empezar a vivir, que necesitas ejercer. Es como la famosa frase, ¿eres soldado? Sí. ¿Y vas a la batalla sin fusil? No. O sea, no puedes, ¿no? A mí me encanta sobre todo los últimos videos que de repente aparecen de soldados. No sé si tú de repente los veas. Ya sabes, a mí me gusta un poquito el tema del ejercicio y la potencia del cuerpo físico, lo que puede llegar a realizar. Yo no lo realizo, pero ver que alguno lo realiza, digo, qué chido, ¿no? Y de repente hay ciertos videos de ciertos soldados que hacen unas cosas soberbias, tremendas, y avientan y cargan y hacen pam, 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 y sus movimientos y todo, y dices, wow. Entonces no solamente es que tú sepas que tienes acceso a una AK-47, que tienes acceso a pistolas, que tienes acceso a armamento. Por ahí en una película, ¿no? Si la van a pensar algunos si digo el nombre inmediatamente, pero solamente omito el nombre en una película, el protagonista está por enfrentarse a muchas máquinas y a muchas cosas, ¿no? Y de repente agarra y dice, ¿qué te doy? Armamento, armas, todo lo que sea posible. Y se pone de todo, y se pone granadas, y se pone aquí, de todos lados, ¿no? Pero no solo armamento, sino también técnicas, aprendizaje. Si esto pudiese ser trasladado al espíritu o de esta palabra, estos ejemplos, y de manera espiritual te podría decir que aprendas jiu-jitsu espiritual, que aprendas kung fu espiritual,
que aprendas todo esto espiritualmente hablando para que entonces ya no te agarres desprevenido y entonces tú seas de esos que de repente están en las redes sociales caminando y que cuando llega el atacante, que luego desarmó y que cuando llega Satanás, luego lo dejó en el suelo. Dios quiere que este seas tú, espiritualmente hablando, en este tiempo, delante de este mundo, que como bien fue profetizado la semana pasada, Satanás te tiene más en la mira en ese tiempo, sobre todo porque sabe que le queda poco tiempo para endulzar tu oído, le queda poco tiempo para manipularte y desviarte. Diría Mateo 21, aún los escogidos serán engañados. Y dice la palabra de Dios que ese aún es en la fuerza para que entiendas que entonces el enemigo hará todo lo posible para que los escogidos se pierdan. Y si esto está en la intención de Satanás, entonces tú necesitas redoblar fuerza. Necesitas volverte Batman del futuro, ¿no? O del presente. Necesitas volverte un Avenger, ¿no? Como dirían también usando ejemplos de películas y ejemplos de cómics, ¿no? Necesitas volverte un super hombre espiritual, que lo puedes volver, y el tema superhombre no es en vano. Hay un pasaje bíblico de Mateo, de Pablo, que hablando de Timoteo le está diciendo en el griego para que te vuelvas un super siervo, para que te vuelvas un superhombre en Cristo Jesús. Y entonces sí puedes volverte este Avenger, sí puedes volverte este personaje ficticio, pero que no sea ficticio, que sea espiritual, salud, que sea potencia de Dios pura en la tierra y que entonces ahora sí, nada te amedrente y todo lo logres en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Bueno, pero para volverte esto, para regresar esto a tu mente, tenemos que regresar al principio. Y el principio, como hoy lo vimos en el tema de discipulado, radica en entender al superhombre que pisó la faz de la tierra y venció todo. Y no solo entenderlo, sino empezarlo a vivir, porque tú estás siendo llamado en este tiempo a vivir Cristo sobre la tierra. Tú puedes ser Cristo sobre la tierra. Y no es un robo de identidad. Cuando los primeros hijos de Dios, discípulos de los primeros apóstoles en Antioquía, empezaron a hacer ministerio y sanaban gente y resucitaban muertos y hacían todo lo que tenían que hacer y vencían al enemigo, inmediatamente en Antioquía ellos no se empezaron a llamar, la gente los empezó a llamar cristianos, dice el capítulo de Hechos. Y esto significa entonces que ellos proyectaban ¿qué? Porque el término en griego es pequeños cristos. Imagínate qué interesante que tú vayas caminando por la calle y ahora sí, incluso hasta Satanás se haga a un lado y diga, no, Gema, hija de David, ¿qué tienes conmigo? Michelle, hija de David, ¿qué tienes conmigo? Jaime, hijo de David, ¿qué tienes conmigo? Porque ahora veo el reconocimiento de un Cristo sobre la tierra, te tengo miedo. ¿Quién dice amén? Bueno, vamos a ser un poquito francos y ahorita en la predicación, para eso tendremos que retomar entonces los principios de todo lo que Dios dijo que eres en Cristo Jesús. En este tiempo es necesario que lo creas. Y si nunca lo habías escuchado, que lo escuches por primera vez, porque es necesario que lo empieces a vivir. ¿Quién dice amén? Amén. Perfecto. Entonces, pues vamos a la palabra de Dios. Y para regresar un poquito al principio, tengo que ir a Mateo capítulo número 4. Mateo capítulo número 4 nos presenta esto. Y dice así. Les voy a... Esta. Entonces Jesús fue llevado del espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Habiendo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y el tentador hizo lo que conocemos las 3 tentaciones con Jesús. Primera tentación, versículo 3. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios, de eso sí vivirá. Y el diablo se fue. Entonces el diablo
le pasó a la santa ciudad y le puso sobre las almenas del templo, le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará y a ti alzarán sus manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, repite conmigo, entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Ok, déjame presentarte una primera situación que debemos entender como hijos de Dios. Primero, levanta tu corazón a Dios. Bueno, se oye muy católico, ¿no? Levantamos el corazón, ¿no? Pero levanta tu corazón a Dios y levanta tu mano si tú eres un hijo de Dios. Esto es importante. Amén, amén, amén. Me encanta. Bien, me encanta. Porque esto es lo primero que tienes que entender. Si no eres hijo de Dios, esta predicación no es para ti. ¿Cuál sería la predicación para ti si no eres hijo de Dios? Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Arrepentimiento es cambiar nuestra percepción con respecto a voy para allá y ahora voy para acá. Venía haciendo esto, ahora hago aquello. Venía equivocándome con ciertos pecados y ahora yo que conozco a Dios necesito hacer ese tipo de cosas. ¿Ok? Eso es arrepentimiento en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, ante esa perspectiva, lo que tengo que llamar tu atención es, si tú ya eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te sella. Esto no es por boca de hombre ni tampoco por imposición de manos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo número 1, que aquellos que hemos sido llamados a la redención en la fe en Cristo Jesús, Dios nos da arras de nuestra herencia y ese es el sello del Espíritu Santo. Hablaba con los que estábamos en el discipulado en la mañana el día de hoy, que ya lo sabía yo, pero era bien curioso que ahora Dios acercó un testimonio a mi vida, veraz, es decir, verídico, de una bruja. Y la bruja decía que ella es capaz a través de sus artilugios de ver el mundo espiritual. Y cuando ella ve el mundo espiritual, puede reconocer a los que en el mundo son hijos de Dios. Si quieres, luego te puedo pasar el link y el enlace y toda la cosa, la llamada, lo que sea, para que tú veas este testimonio. Pero esta situación es de que los hijos de Dios somos sellados y que incluso este sello dice en nuestras frentes en hebreo, así lo dice esta bruja, Jesús. En hebreo, qué hermoso, ¿verdad? Pero bueno, independientemente si sea razón o no razón, lo que sí es razón es que la Biblia en Efesios capítulo número 1 dice que tú y yo somos sellados con el espíritu de gracia y de la herencia. Y que ese espíritu de gracia y de herencia es un espíritu de poder. También el mismo que dice que nos selló, que es Pablo en Efesios 1, por allá en Timoteo nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Parte de las características del Espíritu Santo de Dios es que tú seas cobarde, no al revés, que tú seas un valiente. Y por ahí Juan, en uno de los capítulos, Jesucristo dice, y el reino de los cielos sufre violencia. Y es tan violento que solo los valientes lo arrebatan. Eso significa entonces que uniendo todos estos pasajes rápidamente bíblicos, tú has sido sellado con un espíritu de promesa, con un espíritu de herencia que es valiente. ¿Quién dice yo soy valiente? Dilo. No, a ver, dilo, yo soy valiente. ¿Pero para qué? Para meterte con el microbús y hacerle bro. No. Eres valiente para arrebatar el reino de Dios para tu vida. Debes de ser valiente. Y parte de esa valentía es expresarte algo que en este pasaje viene de una manera bastante interesante. ¿Y qué es? Que Jesús tuvo que ser valiente. Tú vas a decir, bueno, es que era Jesús. Pero no sé si te has puesto a pensar en la dinámica alrededor de Mateo capítulo número 4, versículos del 1 en adelante.
dice que fue llevado al desierto y que de repente, después de haber ayunado, ¿quién llegó a él? Aquí, a diferencia de lo que vimos en otros pasajes, no fue un sueño, no fue una visión. Muchos dicen tener, y lo creo, obviamente, pero muchos dicen tener don de discernimiento de espíritu. Y dentro de la manifestación del don de discernimiento de espíritus, a lo mejor tú crees que entonces vas a tener más sueños, vas a tener mayor revelación o no sé. Bueno, independientemente de cómo Dios lo dé, lo que sí te puedo decir es que Satanás se presentó físicamente, porque así lo dice. Llegando hacia él, el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se pierdan en paz. Entonces, a ver, yo te pregunto, ¿estás listo para ver a Satanás cara a cara? Ajá. Porque hay que entender el contexto, hay que entender lo que está escrito. ¿Sí me explicó? Uno dice, no, demonio, no. Bueno, aquí está peor, es el jefe de los demonios. No es solo cualquier demonio, no es un chocarrero, ¿no? Por ahí dicen aquellos que hablan de repente de demonios, no, es que es un chocarrero, ese es del que me mueve el azúcar siempre, ¿no? Aquí tengo el azúcar en una mesa y llego al día siguiente y está en el otro lado. Y vivo solo o vivo sola, ¿no? Estamos hablando de demonios chocarreros, ¿no? Como tú les dirías el nombre, yo no les digo demonios chocarreros, yo les digo por lo que son. Aquí la intención, ya veo una mano por allá levantada, es el mero Chipocles, el que se ve cara a cara con Jesús. Aquí en el capítulo 1 dice, fue llevado para ser tentado por el diablo. Alguna vez escuché decir que el diablo y Satanás no es lo mismo, pero su función es la misma. Bueno, ok, bueno, alguna vez ya he predicado las diferencias con respecto a los nombres que le damos a Satanás, ¿no? Y aquí hay que ser completamente francos, ¿no? Cuando hablamos de Satanás en el término de el Hijo de Dios que cayó del cielo, entonces literalmente tiene la connotación del nombre titular Satanás. Pero cuando habla del diablo, el diablo es como que un calificativo, adjetivo calificativo, ¿no? El diablo, el adversario, el que se opone, ¿no? El que es perverso. Entonces, esa sería más o menos la situación. Aquí el detalle está nuevamente, y a lo que te quiero proyectar es, ahorita ya me iba a poner a divagar en tema de demonología, pero no lo quiero hacer. Gracias a Dios por frenarme mejor para acá, ¿ok? Entonces, lo que quiero más bien presentarte en este breve momento de predicación es, ¿tú estarías listo para que Satanás hable cara a cara contigo? No, gracias. Oh, ¿sí? ¿Te animarías? ¿Un round con Satanás verbal? Era verbal, no, ya para qué decirte, ¿no? Haría jiu-jitsu con él, no se trata de eso. ¿Mande? Ni para verlo, ¿verdad? ¿Qué? Pero aquí lo interesante del pasaje, y es lo que llama tu atención, es, ¿tú eres hijo de Dios? Ya dijiste que sí, levantaste la mano, eres sellado con el Espíritu Santo. Todo hijo de Dios le depara lo que Jesús vivió en el desierto. A todo hijo de Dios. Ay, qué mala onda eres, pastor. No, sí, discúlpame. A todo hijo de Dios, que verdaderamente el Dios de dioses, Jehová, sella con su Espíritu Santo, a esos individuos les depara verse con Satanás cara a cara. A lo mejor tú no lo has podido ver cara a cara, pero te puedo garantizar que él en persona ha venido a tentarte. La pregunta es cómo has respondido. Jesús inmediatamente entra en un diálogo bastante curioso. Y aquí es donde vuelvo a compartirte para que leamos juntos. Dice la palabra de Dios. Ya después de sobrepasar la idea, y ahorita voy a volver a hablar del tema de el demonio, Satanás o lo que sea, le dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué carambas tienes hambre? Te lo estoy cambiando en percepción. Dice la palabra del Señor, y me regreso un poquito, que habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y Satanás lo reta a esta percepción netamente humana. Muchos profetas, apóstoles y pastores de la prosperidad, porque así es como son catalogados dentro de una ideología,
Mi hija mayor nos decía entre semana, bueno, me decía entre semana, ¿nosotros qué somos, papá? Y yo, pues yo soy niño. Ah, y tú eres niño. No, 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 de eso no, de eso no. Sí, yo tengo mis calcetines azules, ¿no? No, ¿qué somos? Dije, a ver, no te entiendo todavía. Me dice, sí, eso que tienen las iglesias que de repente son diferentes, que esto, y luego digo, denominación. Sí, eso, ok, ¿qué somos? Le dije, ¿somos de todas? Le dije, no somos de todas, porque significaría entonces que compartimos todas, y lo digo con amor y con cariño, todas las aberraciones que las demás denominaciones creen. Entonces, somos de todas, compartes todo, de todo. No, más bien no somos de ninguna. Ah, creo que no quedó muy satisfecha, pero dijo, bueno, entonces ya no ves nada, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, ¿por qué mencionarte este principio en particular? Porque todo está alrededor de la idea si eres hijo de Dios. Entonces no importa si crees o no crees, si eres o no eres creyente con respecto a una denominación que profesas. Hay denominaciones radicalmente sobre la faz de la tierra que dicen no existe Satanás, no existen los demonios. Bueno, no soy tan osado como para orar sobre tu vida lo que oró un apóstol, de hecho el apóstol que nos casó, nos contaba el testimonio que una vez se encontró con un X, aparentemente amigo, que lo retó y le dijo, ay, por favor, se llama David, él, por favor, David, el infierno y los demonios no existen, deja de estar predicando eso, todo lo vivimos aquí en la tierra, y esto y el otro. No, compadre. Todo lo vivimos aquí en la tierra, los demonios no existen, Satanás no existe. Dijo, ok, bueno, pues vive Dios en el nombre de Cristo Jesús, que en este momento Dios te llevará en sueños o físicamente en la noche al mismísimo infierno y conocerás sus demonios. Le llamó por teléfono todo asustado y amedrentado. ¿Qué me hiciste? ¿Cómo me embrujaste? ¿Por qué tuve estos sueños y me pasó esto y aquello y las cosas están pasando? Y no, que no existen. Pues ahora arrepiéntete y cree en el nombre de Cristo Jesús. Así utilizó de las herramientas espirituales, que ya hablaremos también a futuras predicaciones en este trimestre de ellas, para que una persona creyera. Mas, sin embargo, lo que te digo es, tú eres de los que cree que no existe Satanás. Estás equivocado. Tú eres de los que cree que no existen los demonios, estás muy equivocado. Son reales. Y Dios quiera, nunca te topes con uno cara a cara, como lo hizo Jesús. Mas, sin embargo, si eres hijo de Dios, Satanás en persona se encargará de tentarte. Y ante esa realidad, lo que Dios quiere que entiendas es, tu primer tentación es entender en este año 2022 que puedes tener hambre. Jesús fue llevado a un desierto por el Espíritu Santo de Dios, no lo llevó Satanás. Quien tentó fue Satanás, pero quien llevó a esta escasez, quien llevó a esta vicisitud la vida de Jesús fue mismo Dios a través del Espíritu Santo. Entonces no le eches la culpa si este año no tienes con qué comer, si no tienes con qué dormir, si no le eches la culpa a Satanás de tu escasez. Dios la está llevando a tu vida para probarte. ¿Con qué motivo? Garantizar que si eres hijo de Dios, confíes al 100% en el Dios que te llevó a esa circunstancia. Que dependas de Él. ¿Por qué? Porque Jesús dice, claro que sí, tengo poder y en este momento unos churritos o unos tamalitos. No. En ese momento dice, no solo de pan vivirá el hombre. Pero ojo, el griego no está hablando de una baguette, porque siempre lo digo para los que son de escuelita dominical. Pues ok, sí, Jesús tenía razón, no solo de baguette, también necesita jamoncito, también necesita quesito, también necesita lechuguita, o sea, Jesús tenía razón, hay que echarle más a la baguette. No está hablando de eso. Jesús lo que está diciendo es, no solo de lo que el hombre necesita es saciado en este tiempo. No solo de pan vive el hombre, sino de lo que Dios dice de su boca a tu vida.
Y entonces Jesús entiende que la dependencia directa para que él calme su hambre, ¿de quién depende? Hay muchos cristianos, no estoy hablando, nuevamente, esta predicación, ¿para quién dijimos que era? Para hijos de Dios, ¿verdad? Hay muchos hijos de Dios, hay muchos cristianos que dicen, bueno, ¿cómo va el refri? No, pues ya se va acabando. En este momento necesito volver a vender en el tianguis. Y entonces sujetan su bendición a lo que son capaces de hacer en el terreno natural. Jesús no. Y si tú eres alguien que quiere hoy pasar en bendición en 2022, tendrás que entender que tu esfuerzo humano no es suficiente nunca. Mas, sin embargo, tendrás que extraer de Dios una palabra que te diga, yo te bendigo con pan, con todo lo que necesitas. Porque es mucho más importante estar sustentado por un Dios que sabe lo que requieres, a estar sustentado por un trabajo que sabes que si te paga, que si no te paga, que si la venta es escasa, que si no hay venta, que si el COVID, que si nos recluyen otra vez en la casa, que si esto, que aquello, que... Y Dios te garantiza que este año saldrás avante, saldrás en bendición, si le dices a Satanás las mismas palabras. Aquí voy a generar un paréntesis. Hoy nos van a decir, bueno, entonces voy a anotar ahorita que a Satanás le tengo que decir que no solo de pan vive el hombre. Cuando se aparezca esta situación o cuando venga el mismo diablo, le voy a decir no solo de pan. No es un conjuro. No son palabras que tú digas para que entonces a través de la palabra dicha suceda. No, tiene que ser una situación de vida que crea que tu vida depende de Dios. Y si dependes verdaderamente de Dios, entonces sí sabrás que Dios va a mandar en su momento ángeles para que te sustenten. ¿Quién dice amén? Pero esto es solamente un principio. No son palabras mágicas, no es el conjuro para que te suceda. Pero es un principio del corazón de un Jesús que te dice, ¿eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios te contesto, Satanás, que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra profética yo me sustento. Y la palabra que yo recibí es estar ahorita en el desierto. Si ya recibiste una palabra y Dios dice, ya viene trabajo, entonces ahora sí, adelante. Porque hay otros que no lo buscan porque dicen, no, yo sigo viviendo mi desierto. No, o sea, también hay que entender procesos. Pero bueno, primera tentación entonces, el haber sido tentado por Satanás directamente en el tema de lo que necesitas a nivel natural, humanamente hablando. Pero después viene una segunda tentación y entonces tiene que ver con tu seguridad. Porque le dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, aviéntate, porque la misma palabra de Dios, Satanás entendió la percepción de un Cristo hablando Biblia. Y le dijo, a bibliazos nos vamos a llevar, pues a los bibliazos nos damos. Porque hay muchas veces que Satanás también se mete a tu Biblia para quererte tentar a través de lo que dice ahí. ¿No lo crees? A Jesús le pasó. Que al saber la Biblia, que dice, oye, pero ahí en Salmos, bueno, no dijo Salmos, pero se le dijo, a sus ángeles se enviará para que no tropieces, te cachen si es que llegas a padecer este tipo de caída. A bibliazos nos vamos. No tentarás al Señor tu Dios. Éxodo 20. Ten cuidado, obviamente, entonces, de que este año es un año para cuidar. Yo ya te lo había dicho, de a qué estás escuchando. Porque puede que escuches en tu mente y en tu voz cosas que parezcan Biblia, cosas que parezcan de Dios, pero no necesariamente van a venir de parte de Dios. Te va a tentar Satanás buscando tu caída. No, pues es que la Biblia dice, 1 Corintios 9:24, que Dios me iba a bendecir con todas las cosas, así que o me da chaleco mi carro, o entonces dejo de creer en él. No te equivoques. Todo tiene que ver infundado a través de quién? De un espíritu de Dios que le está dando las respuestas correctas a Jesús para enfrentar su tentación. ¿Cuál sería la respuesta correcta a cualquiera de las vicisitudes que tengas? Yacen de entender la primera tentación. A ver, tengo una duda, tengo preguntas, tengo esto, tengo aquello, me está pasando esto, me está faltando esto. Dios
me tienes que dar la palabra profética. Es bueno que vayas con el profeta, pero este año es para que te deslindes del profeta y aprendas a extraer palabras proféticas tú solo delante de la presencia de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Esto es importante, ¿eh? ¿Sabes por qué es importante? Porque nuevamente entonces estamos apuntando a que termines casado con Cristo. Amén. Cuando sea la boda, a ver, te voy a decir, ¿no? A ver, vamos a ser francos. Cuando yo me casé con Marta, no me casé con su papá. Y te voy a decir por qué. Porque imagínate que en el caso de Marta, que no es así, pero que en el caso de Marta, papá de Marta conozca todo de ella. Y anteriormente, por ligadura, todo lo que tenía que hacer ella como hija se lo tenía que consultar a su padre. ¿Estamos de acuerdo? Porque así es la Biblia. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y salgas de larga vida. ¿Ok? Entonces, esa es la legalidad. Entonces, ahora imagínate, nuevamente, ya estoy acá con el traje blanco y toda la cosa, y mi esposa también con su vestido blanco y toda la cosa. Y de repente, cuando dicen, sí acepto, el papá diga, no, pues no me ha preguntado a mí, porque yo también voy a su casa. Imagínate que ya estamos ahí, acostados y todo, y le voy a preguntar a Marta, oye, ¿qué onda? ¿Qué se te toca para desayunar? Y en lugar de preguntarle a ella, le pregunta a su papá, señor, ¿qué se le toca a su hija para desayunar? Y el papá en medio de la cama, entre los dos, diga, pues no sé, a ver, vamos a ver. ¿Sí me explico? Todo esto te lo estoy presentando, ¿por qué? Porque si verdaderamente concibes en el nombre de Cristo Jesús la idea de que vas a terminar desposado con Cristo, tú debes de conocer a tu Señor sin tener el vínculo pastoral. De que Él te diga qué hacer o el profeta te diga qué hacer. Todavía existe la idea de que sí, entonces haya paternidad y todo esto, sí. Pero en el momento de la boda, tú tendrás que reconocer la voz de tu Señor. Y papá dejará de ser papá, y el pastor dejará de ser pastor, y el profeta dejará de ser profeta. Pero en el inter que ya entiendo que vamos rumbo a esa catapulta, entonces, o a esa dimensión en nombre de Cristo Jesús, tú y yo necesitamos tener comunicación directa con papá. ¿Quién dice amén? Amén. Y ni siquiera con solo papá, más bien con Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Jesucristo entendió esto y por eso su primera respuesta fue, yo necesito una palabra profética de Dios a mi vida para actuar. Y si no me la da, no me muevo, no tientes al Señor tu Dios, Satanás. Ay, Señor, tú me dijiste que los hijos de Dios van a ser ricos, entonces en este momento me voy a robar Banco de México. Y que venga Callitos y me hace proteger, porque dijiste que las riquezas son para tus hijos. Son sí y amén las riquezas celestiales. No te hagas fábulas. Mejor extrae una palabra profética de Dios, una instrucción precisa de Dios a tu vida y entonces gobierna tu vida a la luz de la palabra profética. No tentar a Dios es... Yo puedo entender de dos maneras la contestación de Jesús. Y la primera es, obviamente, no retes a Dios a hacer algo que no está dispuesto a hacer en este momento. Como hijos de Dios, nosotros estamos acostumbrados a retar a Dios siempre. Y eso es una triste realidad. Espero se nos quite con este tiempo de aquí a que vemos a Jesús cara a cara. Sabemos quién es Dios. Entonces lo manipulamos. Pasa en cualquier casa, ¿eh? También tengo que ser franco. Sabemos que papá, de cierta manera, brinda los permisos, y brinda el dinero, y brinda el favor. Y entonces tú como hija y tú como hijo sabes cómo meterte al corazón de papá y a la mente de papá para que cuando termine la plática, tú ya hayas conseguido lo que querías. Yes, me dejó llegar a las 3 de la mañana. Y aparte con carro y gasolina. Cuando al principio papá le dijo, estás castigada, estás castigado, no hay carro, no hay gasolina y me llegas aquí a las 8 de la noche. ¿Cómo lograste el cambio? Pues con la labia de hijo, con la labia de hija.
con los ojitos y esto, y ay, fíjate. Y peor tantito, a mí me empieza a pasar, peor tantito. Es que tú dijiste que sí podía. Eres mal padre ahora porque yo lo hago como tú dijiste. Y papás, bueno, los papás carnales así como que, sí, pero lo dije de otra manera, no era que entendieras eso, o sea, o era, o antes de que fueras castigada, ahora estás castigada, sí, pero tú, ¿sí me explico? Lo mismo hacemos con Dios. Tú dijiste, Dios, que en Cristo Jesús, esto. Y Dios dice, oye, ¿y cuándo me salté mi propia ley? No me tientes, no me provoques, porque ahorita estamos tranquilos, pero si provocas a un Dios en tentación, está cuidado. Hay muchos ejemplos bíblicos en ese sentido, pero quiero darle paso a más principios bíblicos el día de hoy. Entonces, ojo, Jesús sabía, número uno, en la primera tentación, que él tenía que depender de que de una palabra profética de papá. Eres sustentado si Dios lo dice. Dice la palabra de Dios con Elías, primer libro de Reyes, capítulo número 9, cuando hubo esa gran sequía. Capítulo 8, antes de que se fundiera con Jezabel, capítulo 8, 7 por ahí también. Que cuando hubo sequía sobre la faz de la tierra, vino una palabra de Dios a la vida de Elías y le dijo, vete para la región de Sarepta y encontrarás una viuda, ya le he dado la orden, ya he hablado en pocas palabras para que te sustente. No llegó Elías diciendo, soy profeta, soy Juan Camané y vendo chicles a montón, tururú, y aquí me sustentas. No, él ya tenía una palabra para que la sustentara la viuda. Lo mismo un Pedro caminando sobre la faz de las aguas. Di la palabra, Jesús. Y Jesús dijo la palabra y Pedro caminó sobre la palabra. Si tú no tienes una palabra profética para con respecto a todo lo que estás haciendo en tu vida, cuidado, porque a lo mejor estás caminando en puente colgante, en arenas movedizas. Pero si tienes una palabra profética que dice, este año hago esto y vivo esto, ok. Es más, es tan radical que hasta la misma palabra se volca a favor de esa bendición. Tú lo sabes, teníamos un carro de años, un plateadito, y llegó el momento de cambiarlo. Y Dios dijo, ya este carro se vende, se va. En cuanto Dios lo dijo, ese mismo día que se tenía que ir, nos empezaron porque, bueno, que se tenía que ir antes, unas semanas antes, ya cuando había pasado el tiempo y no se iba por miedo, porque no sabíamos que nos iban a dar 20,000 pesos, o yo que sé cuánta cantidad nos iban a dar, poquito dinero, era un carro ya de 12, 13 años de edad. Entonces yo tenía miedo de deshacerme de un carro, y cómo voy a hacerme de otro auto. Dios ya tenía todo dispuesto, pero yo tenía miedo de caminar esa palabra. Y como tenía miedo, pues frené mi vida y la vida de mi familia. Pero en la semana, literalmente, que se debió de haber ido, me chocaron y le rompieron un lateral, nos chocaron de lado, el carro empezó a fallar, o sea, ya no era el carro nuestro, porque Jesús había dicho, ya entrégalo. Pero llegó un necio, en mi caso, propio, como me corresponde de vez en cuando, como hombre que soy y como Fabián que soy, y detuve esa palabra. Ya cuando entendí ese sábado, me acuerdo perfectamente, estábamos por ensayar en la iglesia donde estábamos en ese lugar anteriormente, y en la misma esquina donde nos frenamos, ahí nos chocaron. ¡Pum! Dijo, ya, no voy a ensayar, Dios, ya, ¿a dónde quieres que lo lleve? Y abrió el momento, pum, 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 terminé el día con el Aveo, con carro cambiado. Así de fácil. Solo Dios puede mover cosas así. Pero entonces, ¿por qué me moví? ¿O por qué se movieron las cosas? Porque hubo una palabra. Y cuando Dios lanza una palabra, a Él no vuelve vacía. Y entonces provoca todo alrededor de tu vida para que suceda. Siempre busca la voz profética de Dios a tu vida. Siempre. Y no tientes a Dios. Segunda opción. Tercera opción. Bueno, tercera tentación. O tercera situación que te va a suceder o te viene sucediendo. Llega Satanás y te presenta los reinos de la vida. ¿Los posee? Claro que los posee. Dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este mundo. Todavía.
Así que él posee todo lo que hay en este mundo. Todo. Absolutamente todo. Scotiabank es de Satanás. Banamex es de Satanás. ¿Cuál te gusta? Bancomer es de Satanás. Zurich es de Satanás. Hospital ABC es de Satanás. Todo es de él ahorita, ¿vale? Y entonces es bien fácil que él te diga, a ver. Ven para acá. ¿Cuál? Banco Azteca, ¿no? También, ¿cómo no? Salinas Pliego, ¿no? También es, ok, pero si entiendes este principio, entonces vas a entender que él te va a estar silbando. Adórame. Y te entrego esta posición en este corporativo en Santa Fe en el 20º piso, oficina al vista al smog, ¿no? Porque no hay vista al mar aquí, ¿no? Sí, pues es vista al smog, ¿no? Pero te le entrego, carro a la puerta. Tú dime, todo esto te daré si posterior me adoras. ¿Y cómo lo sabe literalmente Satanás? Porque él te está buscando, obviamente, darte un beneficio hoy, aquí en vida, y que te quedes sin la vida eterna. Los hijos de Dios necesitan estar sustentados. A ver, pero vas a decir, entonces no puedo trabajar en el mundo secular, pastor. Ya estás diciendo locuras. Yo mismo también trabajo en una escuela secular, que es de Satanás, ¿sí o qué? Pero para eso hacer ciertos principios que veremos más adelante en otras predicaciones, como todo lo que mi planta pise ahora va a ser de Dios. Y entonces empiezo a luchar contra las fuerzas demoníacas y de potestad que gobiernan en un lugar para ahora volverlo potestad de Dios. Pero eso lo veremos más adelante. Lo primero que tienes que entender es que si es de Satanás, entonces no juegues con él. Porque a lo mejor vamos a ser completamente honestos y no me meto ya más en esos temas. Hasta la misma carrera que estudiaste te la brindó Satanás. Con todos los conceptos, con toda la ideología del mundo, con toda la estructura de cómo lo haría él para sustentar su propio reino. Yo lancé una palabra profética de parte de Dios para este año y es que a partir de este año la gente iba a empezar a pelear para mantener su estatus. Y aún pelear por familia y contra los hijos y contra quien sea, con tal de mantener lo que creen que es suyo. Si este año tú crees que debes de pelear para mantener algo tuyo, mejor cédelo. No lo pelees. En el reino de los cielos tienes algo más abundante que recibir de parte de Dios. Amén. Pero este principio es porque lo saco porque Satanás, que es dueño, quiere mantener su gobierno en la tierra. Él no está a gusto cuando los hijos de Dios se empiezan a plantar sobre un trabajo, sobre una oficina. ¿Y qué empieza a hacer? Te empieza a convertir en uno de sus súbditos, en uno de sus hijos, hijo del diablo. ¿Cómo? Tolerando. Cuando el hijo de Dios deja de hablar y de ser luz, entonces se apaga y empieza a ser como hijo de la oscuridad. Tan sencillo, llegas a un trabajo, estás en la oficina, te pones en tu cubículo y el de al lado empieza a hacer malas prácticas. Y te dice, ¿qué? ¿Cómo estás, nuevito? Órale, véanse. Vamos y deja la computadora funcionando, nadie se da cuenta y nos vamos por unas chéves. ¿Qué? ¿Nos vamos? Y tú, pues soy el nuevo, no vaya a ser que por no hacer lo mismo que me están motivando, entonces hasta me corran, ¿no? Sí, ¿cómo dijiste? Sí, déjalo ahí en automático, no tienes que vigilar nada, tú vete, vamos. No, fui contratado para hacer esto y la legalidad delante de eso. ¿A poco? ¿A poco vas a hacer de esos? Es más, me acuerdo muy bien. Estábamos en un lugar en particular en donde el trabajo era pintar paredes, así de fácil, era pintor, pero a nivel industrial. Y todo eso se paga por jornal, por día. Y entonces llegamos, pum, nos pusimos y a pintar. ¡Ey, párale! Tú, rapidín. Que así no se hace aquí. Como nos pagan por día, solamente damos 2 brochazos y después nos sentamos. Damos otros 2 y decimos, se acabó la pintura, jefe, tenemos que ir a comprar más, tráiganos. Así se hace aquí, chavo. No nos quieras venir a pantallar que tú le vas a acabar la pared en un solo día. Entonces nos vas a dejar a todos sin trabajo. Entonces estás entre hacer lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Y qué terminas haciendo? Siendo tentado por Satanás.
Y a lo mejor le dices, a tu Señor postrado adorarás. No, mangos, adorarás a estos señores que me están diciendo cómo debe ser la chamba. ¿Me estás diciendo que debo defraudar al fisco? Pues lo defraudo. ¿Me estás diciendo que llegue tarde? Pues llego tarde. Todo para pasar inadvertido. No vaya a ser que por ser hijo de Dios me corran. Y entonces pierda la bendición de estar trabajando. No, mi hermano, ya caíste en la tentación de Satanás y solito te embarraste completo. Solo a tu Señor adorarás y postrado lo harás, entendiendo que solo los principios de Dios son los que tienes que seguir en tu vida. En el colegio no copiar, hacer tus tareas, hacer lo que corresponde. Nada de que, no, pues como los chavos lo hacen, como los demás lo hacen. El mundo te va a llevar este año a como no tienes idea, ¿eh? Como los demás tienen amigos homosexuales y le entran al tríos, yo también le entro. Ya veo a hijos de Dios haciendo eso. ¿Y por qué te digo ya lo veo? Porque ya los conozco, ya han llegado los testimonios a mi vida como ministros que soy, que en otras congregaciones, otros hijos, incluso de pastor, ya están incursionando con eso. Así que no me estés diciendo que pastor te estás equivocando, no es cierto, sí vamos a salir victoriosos, no es cierto, mi hermano, no es cierto. Ya está embarrado, ya hay hijos de Dios hoy fornicando y tomando pastillas la del día siguiente para que no venga el bebé. Ya hay hijos de Dios haciendo esto. Así que delante de quién crees que a quién engañas. Dios ve perfectamente tu relación. Dios ve perfectamente lo que haces en casa cuando nadie te ve. Y que sí, que tuviste que tomar la pastilla porque no es momento. No es momento de bebés, pastor. En este mundo, ¿cómo vamos a traer? Algunos escudan hasta en eso, ¿eh? No, mi hermano, no estés pecando y mejoras la cosa como Dios lo pide. Porque el Satanás te envela. Te pide que el postrado lo adores. Y simplemente entonces te convierte en uno de sus súbditos. No lo hagas. No lo hagas. Amén. Pero ante esta tremenda relación y tremenda idea, apenas comienza. Así comenzó Jesús. Y comenzó de esta manera y está marcado en los evangelios para que tú entiendas que los hijos de Dios nos enfrentamos a lo mismo literalmente. Y le dijo, vete, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si esta es tu devoción, entonces tendrás una garantía plena en el nombre de Cristo Jesús. Pero van 3 tentaciones. El diablo entonces le dejó y entonces los ángeles llegaron y le sirvieron. Nuevamente, no me voy a meter en temas de angeliología, en su momento los veremos como arma espiritual a bendición de tu vida, pero hoy no es tema de esta predicación, por eso me lo salto un poquito. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 12, pasando un poco por adelante. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, dejó Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí. Salud. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, de la tierra de Zabulón y de la tierra de Neftalí, camino de la mar, y de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y a los que moraban en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Para los que recuerdan, por lo menos, creo que son 3 predicaciones hacia atrás, a partir de este domingo, esta fue una palabra profética para este año. Me aventuré a darla antes de terminar el año. Ya no las recordé porque ya están grabadas y ya están ahí. Ve las predicaciones si tienes dudas antes de finalizar el año, las últimas predicaciones de diciembre. ¿Por qué es una profecía para este año? Porque ahora Dios está esperando que tú seas esa luz que resplandezca en este mundo que cada vez está más inmerso en esa obscuridad y en esa vicisitud. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde me quiero meter más? A partir del versículo 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 de sus hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y así llamó, porque por tiempo me voy a acelerar un poco, y así llamó a todos sus, ¿qué? Sus discípulos. Rodeó toda Galilea, enseñó en sinagogas, predicó el evangelio del reino, sanó toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, corrió su fama, shalala, shalala.
acaba el capítulo número 4. Y me quiero ir entonces al capítulo número 10. Aquí está. Pero antes de irme a este versículo, quiero preguntarte algo con toda honestidad. Ya me contestaste, soy hijo de Dios y lo creo. Amén. Espero que tú lo creas, pero yo lo creo. Amén. ¿Fuiste sellado por el Espíritu Santo? Amén. Algo me pasó alrededor de esta semana que me hizo poner atención a lo que la Biblia sí dice. Vamos a hacer una lista en parteaguas, ¿no? De un lado y del otro. Si pudiera lo hacía rápido en la computadora, pero ya no quiero perder tiempo. Pero haz en tu mente rápidamente 2 pequeñas listas y trata de catalogar lo que te voy a aventar. La Biblia habla de cómo conseguir trabajo. ¿Quién dice amén? Algunos amén, escuché. Bueno, ponlo en la lista, ponlo en tu propia lista de la Biblia dice esto, ¿vale? La Biblia dice y habla de qué carrera debes de estudiar. Ah, ya no escuché amén. Entonces ponlo en la otra lista, ¿vale? La lista de lo que la Biblia no dice, la lista de lo que la Biblia sí dice. La Biblia dice dónde has de vivir, con quién te has de casar y dónde has de trabajar. No, nadie está diciendo amén. Bien, lo pongo en lo que la Biblia no dice. Bien. La Biblia dice, ¿qué más podrá decir la Biblia? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cómo los voy a educar? ¿En qué escuela los voy a meter? ¿No? Ponlo ahí en esa gran lista de lo que la Biblia no dice. ¿Qué más? Voy a ser un poquito más agresivo. ¿Qué es lo que más te preocupa entonces y lo subes en oración? Creo que está dentro de lo que la Biblia no dice, ¿no? Te preocupas dónde vas a trabajar, te preocupas en cambiar el coche, te preocupas en pagar la escuela, trabajar para pagar la escuela, y todo eso es tu preocupación y tus oraciones. ¿Dónde has de vivir? ¿Cómo conseguir la casa? Esa es tu preocupación. Esa es tu preocupación como hijo de Dios. Pero la Biblia no dice eso. Te preocupan tus prioridades. ¿Pero por qué crees que la Biblia no dice eso? Porque no importa, mi hermano. Valga la expresión. El único versículo que dice qué ha de suceder contigo con respecto a casa, comida, vivienda es Mateo capítulo número 6. Y termina diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo esto lo tendrás. Entonces tus oraciones, sobre todo en este año, tienen que cambiar. La Biblia dice que ores siempre para estar sano. No. Y esas son el común denominador de las oraciones, incluso que Dios me sane, que Dios me sane, me dé, que me brinde, que mi trabajo, que esto y el otro, que me dé, que me dé. Y dice Dios, creo que te estás equivocando, hijo de Dios. Porque por eso la Biblia no habla de eso. Esto ya Dios lo da por sentado si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo da por sentado. Yo tengo casa, tengo vida, tengo el auto, tengo salud, tengo ropa, porque busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Así de sencillo. Igual debe suceder contigo. Porque por eso Jesús no se preocupó por convertir las piedras en pan. Él sabía que si pasaba la prueba y ponía el reino de Dios y su justicia por encima, entonces Dios le iba a sustentar. Y así terminó viviendo el desierto Jesús. Por eso la Biblia no habla de eso. De lo que sí habla la Biblia y de lo que sí habla Mateo es de lo siguiente. Que a esos que escogió les dio autoridad, y lo voy a leer para aquí, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad contra espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia.
Y más adelante puedo ver que les dio autoridad para alimentar a los 5,000, pero no creyeron tener esa autoridad. Y entonces tenemos que cambiar literalmente el switch de los hijos de Dios en este tiempo. Tú te debes convertir en un hijo de Dios de poder sobre la faz de la tierra. Ese es tu propósito este año. Que la próxima vez que te vea el enemigo, entonces salga huyendo y diga lo que dije ahorita, creo que ya sonó, o se lo dije en los discipulados, lo vuelvo a decir ahorita. ¡Híjole! Ahí viene Juan Carlos, hijo de David. ¿Qué quieres con nosotros? Te tengo miedo. Pero ¿sabes por qué el enemigo hoy no te tiene miedo y te sigue embaucando en sus tentaciones? Porque tú no respetas la dignidad de ser un hijo de Dios sobre la faz de la tierra. Un hijo de Dios sobre la faz de la tierra, que Dios le ha dado poder para exorcizar, para sanar, para alimentar, para ser Jesucristo en la tierra, no está jugueteando con pecados en su vida. Un hijo de Dios sobre la faz de la tierra que entiende que para esto Dios lo llamó y para esto está aquí, lejos de que ahorita, que no va a suceder, te diga si eres profeta, si eres apóstol, si eres ministro. O sea, no. Quitemos un poquito de eso y vayamos a la realidad. La Biblia sí es clara en potenciar que tú seas Jesucristo sobre la tierra. De eso sí habla la Biblia. Y si sí habla de eso la Biblia, significa que esto es lo importante. Lo importante es que tú fluyas en el poder de Dios todos los días del 2022. Amén. Vamos a ir hablando de unas cláusulas y ahorita vamos obviamente a usar la predicación, el tipo de la predicación, por lo menos para hablar de dos principios: sanidades y exorcismos. Pero lo que quiero decirte en estos breves minutos rápidamente para que me lo entiendas, porque ya hay mucha predicación el año pasado para eso, y si quieres escucha esas predicaciones con toda confianza, yo solo lo resumo en: deja de pecar. Ya, que te entre en la mente que para eso Jesucristo murió en la cruz, para abolir las obras de Satanás con respecto al pecado en tu vida. Para eso las actas de decreto fueron hechas y tiradas en el nombre de Cristo Jesús en la cruz. Colosenses capítulo número 2, Hebreos capítulo número 3. Para eso es que apareció el Hijo del Hombre sobre la faz de la tierra, para que tú seas libre y victorioso sobre el pecado. Y de eso se habla mucho la Biblia. Entonces ya deja de pecar. Es mi último consejo en bendición. No digo último, sino más bien es el consejo que siempre ha estado en el último año, pero ya no puedo hablarte tanto de eso, porque si sigues pecando y no lo entendiste, pues entonces simplemente no vas a ser novia de Jesucristo. Se acabó. Y lo que se avecina va a ser mucho peor. Terminarás el año, como fue profetizado, con amargura y hiel. Así terminará tu vida. Debí de haberle puesto atención al pastor. Debí de haberle puesto atención a la Biblia. En lugar de buscar mis propios lujos, mis propias riquezas, mis propias cosas. Este año es un año para focalizar, para poner toda tu atención en las cosas de Dios. Hijo de Dios, despierta. Deja de estar siguiendo fábulas de hombres en el internet. Me volví a encontrar con un pastor, el famoso pastor de los nuevecitos. Y lo dice claro, que todo aquel que quiera ser salvo se tiene que circuncidar. Y eso la misma Biblia lo maldice. En Gálatas, capítulo número 2. Así que ya deja de hacerle caso al nuevecito. Pobre cuate, ya se embelezó en fábulas. Y que obviamente alguien le diga, se va al infierno, simplemente punto, por llevar a tantos seguidores, porque veo, aparentemente sus videos tienen seguidores, ¿no? Y dice a todos nuestros seguidores en todo el mundo. Y sí, se ve que sus videos lo ven más de 100,000 personas, que ya es algo. Pues todos ellos al infierno, porque el nuevecito decidió judaizarse. Y eso es antibíblico. Y otros igual, como Willy Graham, que también están diciendo sus burradas. Ya deja de estar persiguiendo predicaciones en el internet, para eso te digo. Pero para todos ustedes están en el internet, bueno. Pues sí, pero también déjanos de seguir.
O sea, soy franco, te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Estamos por una motivación de Dios para que alguien más alcance a ver una predicación, pero no es para que nos sigas a través de eso. Sigue la Biblia, sigue lo que el Espíritu Santo de Dios te dice. Conviértete en la novia de Cristo, potenciada para ser la esposa de Cristo. Conviértete en eso este año. ¿Ve? Entonces, por ende, el consejo que te termino diciendo, que siempre ha sido el mismo, es deja de pecar. Pero uso los siguientes minutos para decirte 2 herramientas espirituales el día de hoy que debes de tener a tu mano, garantizadas. Hoy te las quiero entregar en el nombre de Cristo Jesús. Así como Jesús les entregó a sus discípulos, hoy te las entrego para conocimiento. A lo mejor ya la tenías y la tienes ahí arrumbada en la cochera, ¿no? En la bodega, en la covacha, ¿no? Decían por ahí. A lo mejor está ahí arrumbada. Pero parte de esas 2 herramientas, y oraré al final de la predicación que empieces a ejercitarlas, por ende verás cara a cara ciertas cosas. La primera herramienta es que Dios hoy te da autoridad para ir en contra de los espíritus inmundos. ¿Quién dice amén? ¿Seguro? No, pastor. Cuando hay ese tipo de cosas, ay, hay algo aquí como que me corre la espalda y uy, siento escalofríos y siento las telarañas y esto, y no me gusta. Mejor ustedes, mejor tú. Tú que estás feo y gacho, yo que estoy bonita, no. ¿Sí me explico? El Hijo de Dios no quiere enfrentarse a demonios cara a cara. No quiere enfrentarse a los demonios. Pero hay 2 razones poderosas. La primera ya la platiqué, porque el demonio te va a hacer pecar. Te va primero a seducir. Si eres un hijo de Dios flacucho, enclenque, primero te va a seducir. Y te va a decir, ahí viene el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Una cervecita, mi hermano, una cervecita. Y con esto te pones bien borracho. A mí no me vas a exorcizar nada. Yo sé tus pecados, sé tu corazón. Venga, aquí hay chicas, aquí hay esto, aquí hay aquello. Entonces el demonio conoce perfectamente si eres un enclenque en Cristo Jesús. Y si eres enclenque, pues entonces primero te tienta. Pero ya una vez que demostraste que no eres enclenque, entonces dices, ay. Entonces te tienes que levantar. Y el primer regalo que te entrego es, en fe, dilo para ti, yo tengo autoridad sobre los espíritus inmundos. Tengo autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Segura? ¿Seguro? Ok. La próxima vez que en casa, o es más, que llegando a casa, Dios te empieza a percibir que aún incluso en la casa tienes espíritus inmundos, no te dé miedo. No te dé miedo. Porque a veces te va a pasar como, sí, pues como nos dice de repente ahorita mi esposa, ¿no? Nuestras hijas están creciendo, obviamente. 13 años de edad dentro de unos días la menor y 15 años de edad dentro de unos meses la mayor. Nadie dijo, pero bueno, yo digo, qué padre, están creciendo, pero les da miedo. Claro que les da miedo, porque a veces por el trabajo espiritual o por cualquier cosa, lo que sea, está ahí, en la casa. Y hasta tienen el discernimiento para decir, ya lo vi, y es de ese tamaño, y tiene esta ropa, y tiene esto. Y le dije, sí, ¿qué vas a hacer? Ay, no, papá, por favor, ya ahora. No, mangos, no, ahora te toca a ti. ¿Sí me explico? Ahora te toca a ti. Y se pone más fiero. ¿Y sabes cómo se pone más fiero? Está sintiendo que más cosita fea se siente. El demonio es tan poderoso como para hacer el proceso de que se te suba el muerto. ¿A qué me refiero? Las personas que cuentan o que dicen que el muerto se le sube, te inmoviliza, te paraliza. Y estás despierto, pero no te puedes mover. Exactamente. Ese es el único poder que Satanás tiene. Hasta ahí tú le has dado. Bueno, ya si pecas le das otro poder, pero ya dijimos que pecado ya quedó a otro lado. Es lo único que puede hacer. Yo me acuerdo perfectamente bien antes de hacer ministerio, cuando andaba de rebelde. Ya he contado esa etapa de Dios en mi vida. No la voy a contar ahorita tan abundante porque nos toma tiempo. Pero antes del ministerio, antes de obedecer a Dios, estaba muy rebelde. Y en una noche, me acuerdo muy bien, estaba lavando los trastes acá en Campanario, en un departamento donde estábamos viviendo.
Estaba lavando los trastes y en la tele estaba puesta X cosa, que ahorita les voy a decir que estaba puesto, porque nos gustaba mucho a mi esposa y a mí. ¡Tan, tan, tan! Y estaba lavando, y eso y lo otro, y de repente se apareció un enanito, vestido con su cara de enano, literalmente, así como es de demonio. Se me quedó viendo, yo estaba lavando, se me quedó viendo y corrió. Reaccioné a mi impulso, soy hijo de Dios. Salí corriendo, le dije, ¿a dónde te metiste, condenado enano? Y mi hija, Maya, estaba en la cama principal, de la recámara principal, viendo la tele. Y estaba ahí en la cama. Y vi cómo literalmente se subió, porque le costó trabajo, pero se subió a la cama. E iba contra mi hija. En ese momento agarré, y me puso un freno entre la pared, entre la puerta. La puerta estaba abierta, pero yo no pude atravesarla. Se sentía como una energía que era difícil de atravesar y choqué contra ella y no podía, y me empecé a movilizar mientras yo veía su carita de, y ahí está, me le voy sobre. Y alcancé a decir, Jesús, ten misericordia en el nombre de Cristo Jesús, déjala. Se enojó, se volteó y se salió corriendo. ¿Qué estaba puesto en la tele? ¿Qué estaba en mi vida que no tuve poder para poder simplemente liberar a una pequeña indefensa en mi casa? Número 1, pecados de desobediencia, pecados de fornicación. Porque yo ya te lo he contado, me gustaba la pornografía, la veía en la casa, o sea, eso estaba mal. De pecado de desobediencia, pues obviamente no estaba haciendo el ministerio cuando ya debía yo de estar haciendo ministerio. Estaba desobedeciendo a Dios fragantemente y el demonio sabía que se podía burlar de mí cuando quisiera. Peor tantito, a mi esposa y a mí en aquel entonces nos gustaba historias de ultratumba, lo pasaban en Discovery Channel. Y lo teníamos ahí puesto, y a veces esos programas tienen esas manifestaciones demoníacas que se salen de alguna manera, no me preguntes cómo, pero se salen de la pantalla y están físicamente ya albergados en tu vida. Y a lo mejor no lo sentiste, pero en las noches es que se manifiesta, porque tú en la tardecita viste tus películas de horror, viste Actividad Paranormal y viste El Conjuro, viste ese tipo de cosas que cada vez están más cargadas. Hoy, lo que veíamos de niños nosotros, Chucky y Viernes 13, es una pavada, mi hermano, eso no tenía nada. Terminamos así, uy, viene Chucky, pero psicológicamente. Ahora el demonio físicamente se transmite a través de la pantalla. Y es una cosa bestial. Es más, es tan cañón que la gente busca en la tele actividades paranormales en internet. Y sale en YouTube. Y tú le das clic. Y lo que a veces llega a aparecer ahí es el demonio, ya lo tienes a tu lado. Va, ya valiste. Pues bueno, si se llega a pasar así, en el nombre de Cristo Jesús te quiero decir, tú tienes autoridad sobre ellos. Primero deje de pecar. Pero lo segundo es que si te llega a manifestar ya porque ya empezó como a entender que tú empiezas a entender también que tú tienes autoridad, entonces si se empieza a manifestar, entonces en el nombre de Cristo Jesús, repite, en el nombre de Cristo Jesús, soy hijo de Dios y te vas. No tienes nada que hacer aquí. Tan sencillo como eso. No, porque muchos van a empezar y ya, a mí ya me la sé y no tengo tiempo ahorita en esta predicación, ya luego lo podemos hablar. Conozco exorcistas ambulantes, así como el del libro de Hechos. Los conozco perfectamente. Que dice que por decir la frase Cristo Jesús ya creen que va a funcionar. No, tienes que estar santo, tienes que estar obediente a Dios para que esta frase tan sencilla funcione. En el nombre de Cristo Jesús, dila, te estoy enseñando. ¿Tienes poder para estar encima de ellos? Sí, en el nombre de Cristo Jesús, porque no es por tus polainas. También conozco nuevamente ministros que dicen, no, ya es por mi nombre, yo te digo a ti que te vayas. No, mi hermano, es por Cristo. Jamás se nos olvide que es por Cristo, amén. Entonces, nuevamente, llega a pasar esto, llega a sentir, el niño tiene pesadillas, lo que sea, y tú sabes que es espiritual, entonces, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, te echo fuera y no tienes más parte en esta casa. Aquí Dios gobierna y pido su santidad y su luz en este hogar, en este momento. Así de sencilla. Lo puedes hacer por una vida, en el metro, cuando sientas. Oiga, disculpe, lo veo como que triste. ¿Puedo orar por usted? Sí, en el nombre de Cristo. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice sí? Te estoy diciendo el ejemplo, ¿eh? Estás en el metro, apenas 6 de la mañana, donde vayas, pum,
Yo soy un hijo de Dios, sí, me estoy apercibiendo de esto, en este momento te impongo mano. Y dice, bueno, déjame hablarte. Si te vas a animar a imponer mano, tienes que entender que se te va a regresar. Y te van a querer secar la mano. Te van a querer secar la mano. Entonces, lo primer consejo que te digo en lo que te vuelves fuerte es no impongas mano. Primero empieza decretando. Ocultas tus manitas y decretas. Y que empiece a suceder. Amén. Porque si sigue ahí nada más plantado, discúlpame, el problema es que tu vida está sucia o algo tienes mal. No hay relación directa de que tú digas en el nombre de Cristo Jesús te vas y no se vayan. O sea, no existe la otra, no existe en el nombre de Cristo Jesús 7 veces, porque tiene que ser 7 veces, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después tiene que ser rodillas, y tiene que ser con la meca. O sea, no, eso no existe. ¿Sí me explico? Existe el decreto para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra. Filipenses capítulo número 2, versículo número 8. Entonces no hay otra vuelta. Hoy estás aprendiendo la primera. Amén. Pero ojo, nuevamente, entonces te guardas tus manitas si todavía no crees, si todavía tienes ahí y apenas estás, porque una vez que impongas, entonces se va a querer traspasar. La imposición de manos luego la vemos como otra herramienta espiritual. Pero ahorita lo que estoy diciendo es, primer arma espiritual que te entrega Dios en el nombre de Cristo Jesús es que sepas que tú eres alguien que está por encima de los demonios. Les dio autoridad, dice, sobre espíritus inmundos. Y no sobre uno. Porque también conozco otras iglesias y otros ministerios que dicen, sí, yo tengo el don del exorcismo, pero del demonio de la glotonería, del demonio de la lascivia, de ese no tengo poder. De ese no me ha dado Dios autoridad. No, o sea, no hagamos burradas con el Evangelio ni con la Biblia, ¿vale? En el nombre de Cristo Jesús tiene poder sobre todos. ¿Amén? ¿Cuáles son esos todos? Pues todos los que gobiernan sobre cualquier pecado. Tú tienes poder sobre cualquier pecado para que no domine tu vida. Por eso el primer principio que te dejé hoy es recordar que Cristo murió en la cruz para que tú dejes de pecar. ¿Se entiende entonces la lógica un poco de esta predicación? Que tú regreses al principio a entender quién eres, porque dejas de pecar y que dejando de pecar, entonces aprendas a exorcizar. Lugares. ¿Por qué lugares? Porque llegas a la biblioteca, llegas a la cafetería del colegio, llegas a la cafetería del trabajo y sientes que ahí la cosa está brava. ¿Cómo te estás dando cuenta? A lo mejor en ese momento hasta la gente está agresiva o está con lascivia o están gritando, se están peleando. Bueno, a lo mejor no es tan evidente, pero para aquellos que empieza a ser evidente el mundo espiritual te empieza a doler la cabeza. ¿Y qué hay aquí que me duele la cabeza? ¿Qué hay aquí que no me siento cómodo? Me falta el aire. Mi esposa me dice, oye, ¿qué acabas de hacer o qué acaba de pasar? Bueno, me dice que acabas de hacer, ¿no? Pero ¿qué acaba de pasar? Que huele a cigarro, que huele a quemado, que huele a azufre. ¿Qué pasó por aquí? No, pues yo no fui, le digo, ¿no? No fui. A lo mejor, ok, entonces ya me percibo, ¿qué anda por aquí? Ya te caché, te querías meter, boom, ¿no? Parte de saberte que tienes poder sobre los espíritus inmundos es saberte que ellos viven sobre las cosas físicas que a lo mejor hay en tu hogar. Y entonces este será un buen año en estos primeros 2 meses, o en este primer mes, o incluso el día de hoy, para que hagas una oración espiritual y le pidas a Dios, Dios, dame discernimiento si hay algo en mi casa, en mi departamento, o en donde vivo, o donde trabajo, que es mi cubículo, es decir, lo tuyo, que tenga un demonio. Entonces vas orando y de repente se siente que a lo mejor es una playera, a lo mejor es una esclava, un colguije, a lo mejor es un suéter, a lo mejor es un cuadro, pero también habitan los demonios. Hoy se te está dando un poquito de esa herramienta de entendimiento. También habitan sobre las cosas físicas. Y si habita, lo tienes que sacar. Si no eres lo suficientemente animado, porque hoy Dios te está animando a que tú lo hagas, entonces invítanos a tu casa. Invítanos a tu depa, invítanos a donde tengan las cosas para detectar esto y entonces sacarlo y destruirlo. Porque se tendrá que destruir. Una vez nos pasó a mi hija le quise hacer consciente de esto, nos llegó una muñequita china, así de este tamaño, una muñequita, me acuerdo muy bien, carita blanca, con sus 2 moños,
su atavío chino y era rojita, ¿no? En su atavío. Pero fue sacada de un departamento en donde sabíamos que específicamente ese llaverito tenía una carga espiritual. Le habían atado ahí un conjuro, algo así de santero, quién sabe qué o qué. Y llegó a la casa. Chiquita, o sea, pequeña. Dijimos, ok, en nombre de Cristo Jesús vamos a empezar. Y ahí siempre agarra un martillo y obviamente fuego para quemar lo que tenga que quemar, pero los que no se queman simplemente se tienen que destruir. Ok. En este caso no le iba a quemar, la iba a destruir con martillo. Así, ¡pam! Y dije, pues que se rompa, ya que nos sirva. Y en cuanto le di el primer, bueno, primero la vimos así, se enseñé a Maya. Le dimos el primer martillazo en el nombre de Cristo Jesús y salió como ¡bum! Como si hubiera roto, como si le hubiera pegado una canica, así ¡pum! Y salió así chistando. Y salió y volando. ¿Dónde te metiste? Todavía dije, bueno, ok, la fui a rescatar. Tenía solo un tallón aquí, pero la cara había cambiado. La cara que tenía así nada, ahora estaba así. Estaba molesta, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Te estoy hablando de una cosa pintada, de una cosa de madera. Y en el momento, pues, que no. En el nombre, y paja, se rompió y ya, a lo mejor yo quedó así, ¿no? Pero bueno, quedó destruida. También usar el nombre de Cristo Jesús es importante, porque una vez también, así simplemente por el movimiento, me acuerdo muy bien, estábamos en un departamento que nos bajaron cosas, y estábamos ahí en el garaje, sacaron los autos, y estábamos ahí rompiendo todo. Y me dieron un monolito, azteca, olmeca, maya, yo qué sé qué era, ¿no? Pero de esos prehispánicos, un monolito. Y nos dijo la dueña de la casa, de estos monolitos me regaló mi abuelo. Unos están en el Museo Fulano de Tal porque son verdaderamente cosas antiquísimas, importantes, y otras reliquias, exactamente, y otras están aquí en la casa. Y yo, pues no importa que la rompamos. No, no importa. Pues. Ok. Pronto, lo mismo, ¿no? Uno diría, no, pues te faltó galleta, intentamos y no. Y chispaba exactamente igual, se movía contra el martillo como si fuera una canica o lo que fuera. Y se me fue completamente que simplemente no estaba yo centrado diciendo, en el nombre de Cristo Jesús, te rompo, te destruyes, dejas de estar aquí. Ok. Y obviamente me lo recordé y dije, o el Señor más bien me lo recordó. Ay, ok, sí, Señor. Bueno, otra vez, aquí está. En el nombre de Cristo Jesús, te rompes esta vez. Y ahora sí se me fue el martillo, ¡bum! Pero se me fue como si fuera ahora sí leche. Ni siquiera otra cosa. Ya cuando uno se da cuenta, el material era como polvo. Es decir, no era porque tuviera una fuerza el material de irrompible, ¿no? Como en los videos de hierro, no. Era que lo que dominaba ahí estaba fuerte. En otra situación, es que gracias a Dios hemos tenido muchas de esas, pero a veces ni las contamos porque no es importante. Pero bueno, hoy que estamos adoctrinando este tipo de cosas, es importante que lo entiendas. Había unos guajes que habían sido curados allá en Catemaco, allá en Veracruz, y esta persona los tenía ahí. ¿Qué es un guaje? Pues yo digo que son como esas figuras que cuelgan de repente en las cocinas, ¿no? Para que haya buena prosperidad y buena alimentación y bueno, que esto y lo otro. Y dije, no, estos tienen demonio. Ay, ¿cómo crees? Y estos me los dieron, pero como calabazas secas, ¿no? Hay colgadas ahí. Dije, es más, tan tienen demonio que cuando se rompan van a salir los demonios y tú los vas a ver. Y dije, están vacíos, pastor, por favor. Sí, ahora de va. Y los rompimos. Y tal cual los rompimos, salieron como mariposas negras. Que volaron tantito y se disolvieron en polvo. Pero sí volaron, salieron así. Entonces sí existe. A ver, ¿qué parte de lo que estamos diciendo? Claro que es real, pero ojo, lejos de que ahora el ministro lo haga, tú tienes que ser el que lo haga. Amén. Me llegó un alumno al colegio nuevo donde estoy dando clases, y me llegó con 3 pulseras de ojo, de buen ojo, de esos que tienen ojitos. 3, así, pum, 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 y marcado, y triple vuelta, que esto y el otro, y estaba todo así, y temeroso de acercarse. Y obviamente un niño, sobre todo cuando doy clases, no es temeroso de acercarse, quiere cotorrear y quiere hacer de todo. Y embarrar los mocos aquí, ¿no? Pero esa es otra historia, Entonces, lo detecté y le dije, oye, Emiliano, ¿cómo estás? Ayer dije, no, bueno, ya no saben qué colegio, no saben no saben el colegio. Oye, Emiliano, ya llegué el nombre, ya ni modo. Oye, Emiliano, bien, pasa.
Y yo estaba así para que pasara la puerta y él, casi como que no. Y vi, ¿no? Que traía las... Y dije, padre. Y dije, oye, ¿cómo estás? Que lo agarro de la mano. Y digo, oye, ¿cómo estás? ¿Y esto? Pues hace mucho no nos vemos. Se sentó en la silla, empecé a dar mi clase en virtual y acá y se me acercó a la silla. Dice, profe, es que no sé qué hacer. Dije, ¿qué pasó? Es que se rompió. Ah, que no se la podía, quitar y que le dolía, que le dolía. Sí, cierto, gracias por el testimonio. Si quieren datos históricos con mi esposa. Y sí, como que lo estaba amarrando. Dije, no, pues, ok, ¿me dejas estar así? ¿Qué estás haciendo, profe? Estoy cotorreando aquí conmigo. Se volvió a sentar y regresó. Me dice, ¿qué pasó? No, pues me siento mejor, ya no me duele, pero se van a enojar en mi casa. Y yo, ¿por qué? Se me rompió. Dije, ¿se te rompió? Tíralo. Pues sí, ¿verdad? Me estaba molestando. Y lo tiró. Ya no, el niño no ha vuelto a presenciar. Pero ese día pasó. O sea, que no se te olvide que tienes poder. Me acuerdo en otro colegio, una señorita llegó, estaba en cuarto, me acuerdo muy bien, en cuarto de primaria, y yo le daba taller, le daba teclado, había cierta interacción más cercana que los demás, que no tomaban clase de música en las tardes. Y un día llegó diciendo que le dolía la cabeza y estaba muy enojada y así como eufórica por haber visto, creo que Anabel o El Conjuro o alguna de esas. Dije, oye, me dijo el nombre. Fulana, ¿entiendes que esas películas no las debes de ver? Pues sí, pero quedé muy mal y me dio una panza y estoy así como que lloré por él. Un día, 2, 3 días, perfecto, pero después la sacaron del taller. Y después ya no pude tener interacción. Pero de todas maneras, si eres un hijo de Dios que fomenta el reino de Dios sobre la tierra, tienes que hacerlo continuo. Si entras a una tienda, a un expendio de pan, pero sientes que te duele la cabeza y el demonio está ahí, en nombre de Cristo Jesús, decrétalo. Tú ya no tienes que estar aquí y vamos a ver qué pasa. No porque tú vayas a cerrar el negocio, pero a lo mejor se cierra, ni modo. Pero tú atraerás el reino de los cielos a ese lugar. ¿Quién dice amén? Yo espero que sí, ¿eh? Porque ahora sí me vas a empezar a decir, ay, pastor, eso que me dijo, y ahora Dios me empezó a poner estas circunstancias alrededor de mi vida. Pues te las va a empezar a poner porque ahora quiere que te des cuenta y abras tus ojos que este es tu verdadero propósito sobre la tierra. No hacer tu vida como la has diseñado. Tu verdadero propósito es volverte un hijo de Dios con poder. ¿Ven? Como anécdota y corroborando lo que usted está diciendo, a mí me regalaron una botellita, yo no le expliqué que tenía varias imágenes. Yo le dije que era bonita, no me la había puesto. Ese día, como me la puse, automáticamente como que me transformé, pero en otra persona horrible, horrible, horrible. Y acá ellos no me dejan mentir, dicen, ¿qué tienes? Y pues, ¿qué? Estás no, pero no te vayas. Esto es lo que se está haciendo de estar aquí, ¿no? Yo no reaccioné nada más cuando lo realizó, como que abrí los ojos y que reaccioné, era esa, y mira lo que tiene puro demonio. Al momento que me la quitó la destruyó, acabó. Claro. Y es parte también, nos contaba, ¿no? Que una persona aquí presente en algún momento le regalaron una moneda, digo una moneda, una pulsera y que le empezó a transformar y que le empezó a cambiar la vida, ¿no? Que, pues sí, es que también los hijos de Dios también estamos atados de esa manera y no nos damos cuenta, ¿no? Y es peor porque todo esto Satanás lo hace a través de la moda. Te hace comprar cosas de marca, te hace comprar cosas que incluso desde el mismo origen de la marca están satanizadas. Es más, el mismo ejemplo de esto de la ropa existe en unos tenis Nike que salieron apenas a finales del año pasado. Bueno, no a finales del año pasado, los verdaderos salieron por ahí de octubre del año pasado, pero una persona cercana a nosotros, también sin decir nombres, por la predicación, quiso comprar inmediatamente en Año Nuevo, o en Navidad, ¿no? Navidad, perdón, quiso comprar unos tenis así. Llegamos al puesto, vimos los tenis, y inmediatamente llegaron a mis manos, y le dije a mi esposa, es que era impresionante tenerlos de frente, porque eran unos tenis que literalmente la marca, el diseño de Nike, los hizo con sangre humana y satanistas. Los puedes buscar en internet. Es la marca de un rapero o de un quién sabe qué, que tiene obviamente
el pentagrama de Baphomet, la marca 666, y quién sabe qué tanto rollo, son negros con rojo. Y el primer diseño que fueron para él tenía sangre, creo que humana para él. Fueron como los 10 y creo que no nos sacó. Bueno, los primeros. Sacó 666 Ok. con sangre humana. Los primeros 666, me dice mi esposa, y así lo puedes encontrar en internet, lo sacó con sangre humana, incluso el diseño. Pero hay otros que ahora ya se venden con el mismo 666 y cosas así. Entonces, la misma ropa, ¿no? Pregúntale a Dios qué ropa voy a comprar. ¿Está satanizada o no? ¿Tengo qué como? ¿Qué esto? ¿Dónde como? Pum, pum, pum. Pero de todas maneras, tienes el poder para estar por encima de eso. ¿Quién dice amén? Amén. Ok, ya rara vez, también tengo que ser franco, ya rara vez, porque Dios me regañó, y ahorita voy a decir por qué, ya rara vez me cubro. Porque para mí ya es un constante estar sin pecado, y así lo digo para la gloria de Dios, Padre, estar sin pecado, estar santificado, para que en el momento que se me presente, pum, lo hago. Pero obviamente, porque digo que Dios me regañó, porque conforme fuimos cerrando el segundo trimestre del año pasado, yo sentía cada vez más una pesadez que había alrededor de la casa. Y entonces salía, declaro, y oro, y esto, y el otro, y terminaba el día muy cansado de estar orando. Y el Señor habló a mi vida y me dijo, oye, Fabián, entonces no crees la identidad que ya deposité en ti. Y dije, no, me da miedo todavía, tengo cosa de que cuando salga, hasta que me encuentro de mis hijas, de mi esposa, que esto, yo soy sincero, ¿no? Estoy sincero al predicar, la enseñanza es buena. Pues no, Señor, pues ya lo deposité en ti. Ya eres victorioso en esto, llevas esto, llevas todos estos años cuidándote de esto. Ya no creas lo que el enemigo te dice. Ya vives en mi gloria. A ver. Y entonces ya no lo hago tanto. Antes, al principio, el ministerio casi a cada ratito, ¿no? Pues vamos a orar y media hora, y ay, Señor, y bajar el cielo, y intentarlo, ¿sí me explico? No, ahora ya es más fluye. No obstante, sí es importante cubrirte. Sobre todo lo hago ya a nivel ministerial cuando de plano ya voy a imponer manos. Cuando ya de plano sé que conscientemente allá hay un demonio que sacar y tengo que poner la mano, entonces sí, primero me cubro y cubro a mi familia, ¿no? Que esa es una enseñanza también que hay que dejar, aunque ya el tiempo se nos está yendo un poquito. Antes y después. Necesito cubrirme antes en el nombre de Cristo Jesús y necesito cubrir a las personas que viven alrededor de mí que pudiesen ser un daño colateral de lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué digo daño colateral? ¿De dónde lo saco? Dice la palabra de Dios con el gadareno que Jesús estuvo exorcizando a un gadareno que tenía una legión. Y la legión le dijo, oye, ¿nos podemos ir a ese hato de cerdos? Y entonces Jesús dijo, sí. ¿Cuál fue el daño colateral? Los cerdos. Y se fueron al desfiladero y se mataron todos, se perdió todo eso. Entonces, a veces uno dice, no, yo ya lo hice chido, yo ya lo hice bien, y en tu oración, ojo, como enseñanza, tendrías que estar orando para cubrir la vida de los que viven contigo, mínimo los que viven contigo. Cuando lo hago en la congregación, obviamente desde la mañana estoy orando para que Dios cubra todo lo que va a suceder en la congregación. Pero cuando oro, por ejemplo, supongamos, ¿no? En mi caso aquí que tengo a mi hermano Alfredo, y voy a orar por algo así, entonces pienso inmediatamente quién a lo mejor vive en su misma casa. Entonces oro y cubro a los que viven alrededor, hasta los mismos animalitos, ¿no? Si tienen mascotas, esto, y que no haya más allá. Y mi misma declaración dice en nombre de Cristo Jesús que queden cubiertos y que queden protegidos, fulanito, y todos. Ya una vez cubiertos, ahora sí, vamos a orar. Y cuando se ora, el decreto tan sencillo. Y después del decreto, entonces ya que terminamos, vamos en el auto, Dios en nombre de Cristo Jesús nos limpiamos, ven a nuestras vidas, deshaz cualquier situación o maleficio que quieran caer en contra de nosotros por haber provocado el reino de los cielos en esta situación o por haber obrado a favor tuyo. Entonces, sí es importante, qué bueno que lo dijiste, Gemma. Pero bueno, también bendita historia, creo que Dios lo hará como lo ha hecho conmigo, los irá haciendo gradual. Van a empezar con los chocarreros, ¿no? Van a empezar con los enanitos, ya después irán, a lo mejor, bendita historia de parte de Dios, creciendo hacia todo, hacia confesiones más pesadas, más elevadas en nombre de Cristo Jesús.
Ya no solamente un pequeño, ya no solamente un soldado, sino ahora con el general, y ahora los principados, huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas, como lo menciona Efesios, ¿no? Capítulo número 6. ¿Alguna otra duda con respecto a este? ¿No? Fíjense que entonces ya el tiempo ya no me dio para la siguiente, pero entonces nos preparamos una predicación para la próxima semana, porque es la siguiente, y tenlo en tu mente, prácticamente entonces te estoy diciendo lo que sigue. Lo que sigue es predicarte cómo hacer decretos de sanidad, que realmente funcionen en bendición. ¿Ven? Decretos de sanidad. Entonces, son las dos cosas que vienen en Mateo 10. Él te da autoridad para sacar demonios, para estar por encima de demonios, y también les dio autoridad para sanar, ¿qué? Toda dolencia. Hoy vimos demonios, la próxima semana vemos dolencias, y si tienes alguna duda, los que me conocen y quieren platicar un poquito por WhatsApp o por lo que sea, lo podemos hacer sin ningún problema. Mas, sin embargo, hasta aquí la predicación del día de hoy, y en el nombre de Cristo Jesús, déjenme orar. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra el día de hoy. Tú sabes que todo esto no es para generar un espectáculo o una situación de morbo en la vida de tus hijos. Es para provocar, mi Dios, que cada uno de los que están presentes, cada uno de los que están en Zoom y cada uno de los que han de ver este video, en el nombre precioso de Cristo Jesús, se conviertan en agentes de poder. Que se conviertan en emisarios del reino de los cielos. En donde tú, Jesús, como general al mando, des las instrucciones, pero también los cuidados precisos de cada uno de tus soldados. Llegó el tiempo de despertar a tu iglesia, y esta es parte también de despertar a tu iglesia, que sepamos todos como hijos tuyos que tenemos un poder que va mucho más allá de solamente pedir, que por si la escuela, que por si el trabajo, que por si esto. El poder tuyo verdaderamente radica en posicionarnos encima y por encima del gobierno de Satanás en este mundo, cualquiera que sea su manifestación y cualquiera que sea su expresión. Permíteles ir creciendo gradualmente, pero sobre todo hoy ya quedar despiertos a todo aquel que haya escuchado esta palabra, y que tu Espíritu Santo sea el que se avive ese fuego del don, del regalo precioso que tú has dado a tus hijos, a nosotros como tus hijos, el regalo de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Enviamos esta palabra de bendición para ejercitar este poder y para aperturar toda esta dimensión espiritual sobre la vida de tus hijos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.